Parece que el señor gobernador no va a llamar, pero no quiero insistirle. Es parte de la negociación, no mostrar demasiado interés. Esa es una regla que tienes, porque la sabes usar muy bien. Te conozco, Aurelio. Vos estás enamorado. ¿Sabes? Una mamá por sus hijos haría lo que fuera. Y por este bebé, lo haría 1 y 1000 veces más. Mira, Javi, te voy a decir algo. Te la estás... ¿No te das cuenta de la vieja que tienes al lado? Bienvenido. Gracias. Perdón, no sabía que tenías visita. Te presento a Ruth Méndez. Ya nos conocemos, ¿verdad, Jaime? Si aquí nuestro gober en algún momento hasta me echó los perros. ¿Cómo estás? Manzano va para el área 51. Puede sospechar lo que pasó con Soberano. El altar, ábreme un espacio. Quiero llenarlo de fotos de estos infelices que en paz descansen mientras sus familias sufren. Quiero decirte que creo que tengo una muy buena pista para dar con la persona esa que te tuvo ahí cautivo, torturándote. ¿Quién fue? Primero necesito corroborar unos datos. Al menos tengo que agradecerte tu sinceridad, que no. Pues yo creo que por eso nos llevamos tan bien, ¿no? Contigo no tengo que disimular. Estás hermosa. Eres muy inteligente, eres buena para echar plomo, eres buena amante. Eres una buena mujer. También demasiado bruta, ¿no? Haberme enamorado de ti sabiendo cómo eras. Chance ya sí vine de fábrica con ese defectillo. Me gustan los hombres como tú. Inalcanzables. Mi reina, siempre vas a contar conmigo. Siempre. Y no creas que esto es una despedida, porque cuando regrese nos vamos a ver. No me prometas cosas que no puedes cumplir, Aurelio. Ven, dame un beso. Voy a seguir investigando de todo lo que te hicieron con los de la DEA. Te aseguro que te voy a dar el nombre de quien está atrás de ti. Eso te lo prometo. ¿Quién lo quiere? Está bueno. Esa mujer se la tengo jurada, ¿ok? Gracias. ¿Me puedo quedar un rato más contigo? Oye, Lau, digo, no me lo vayas a tomar a mal, ni quiero generar ninguna cosa rara. De verdad que me encanta verte tan superada, tan feliz con tu familia. Pero es que me parece raro porque tú has sido tan linda conmigo, ¿no? En el recibimiento y que me haces sentir en casa. ¿Ya no te importa lo que pasó entre Ismael y yo? Pues tenemos que ser realistas en esta vida, ¿no? Ya. Y ser realista es dejar que tu güey haga lo que se le da la gana porque es hombre o porque es Casillas. No. Es saber la clase de hombre de la que te enamoraste. Yo sabía en lo que me metía, la clase de vida que él lleva. Así lo conocí. Y me ha demostrado que me quiere. Y si ya se mete con alguna mujer y me empieza a afectar, entonces seguiré viendo. Entonces, felices los 4. Pues no, Felices los 4 no. Pues yo también he tenido mis pedos con la Laura, pero pues ya me escogió a mí.
Y yo no voy a cambiar, ¿no? Laura es una santa, primo. Ah, la santa. Me acordaste de mi santita. Siempre que me acuerdo de mi santita de la Laura, la neta es que sí me hacen falta bien machine, pero... Ahora que lo dice, hermanito, a mí me está pasando lo mismo. Yo estoy extrañando demasiado a mi hija. Y eso es lo que me emberraca, lo que está pasando con Rutila. Teníamos planes de hacer un hogar, una familia en Colombia. Y ahora, pues, ¿qué? No. Javi, ¿a quién engañas? A nosotros no nos quieras disfrazar tus celos, utilizando a tu hija, no señor. Aquí lo que está pasando es que se te está saliendo el machismo colombiano. Ay, qué lora la de las mujeres con eso el machismo, ¿no? A ver, si fuera al revés, ¿cómo sería? ¿El embrismo? ¿Ah? No, yo estoy hablando de planes de vida que yo tenía con Rutila, eso es diferente. ¿Y quién te dice que la Rutila no quiere lo mismo contigo? Ay, Javi, no. Mira, échate un tequila, por favor, porque estás... Y si no lo quieres tú, yo me lo... Yo no quiero saber nada, hijo de la... Tú. Y si no, ríanse. Échale. Bueno, por lo menos ya se puso de buen genio usted y Anita. Ay, usted también, Javi. ¿Por qué está de mal genio? Salud, perrito. Ah, salud. ¿Qué más? Saludcita. ¿Sabes qué me parece muy curioso de todo esto? Que estoy como dividido, ¿no? Como haciendo cosas con Omar, con los Casillas. Y luego ahora ustedes que son socios. Pero ¿sabes qué, Fer? A ti no te veo como en ninguna línea, ¿entiendes? Ni a ti tampoco, Ruth. O te tengo que decir Rutila, como te decía Omar. Omar me decía de muchas otras formas que no te voy a decir. ¿Sabes de qué me acuerdo, men? Cuando te colabas en los pinos para meterte a su habitación, güey. ¿Te acuerdas? Sí, lo llegué a hacer muchas veces, ¿no? Qué buenos momentos eran esos cuando éramos amantes y que hasta le conseguí mujer. Pero ¿sabes qué es algo que no tengo muy claro? Ahí ya lo compartíamos. Como que a veces se me mezclan esos tiempos. Pero relájate, Jaime. Fernando tiene una mente abierta. Es más, ¿sabes qué estaba pensando? Que igual para la campaña, si te declaras homosexual o bisexual, hasta te ayuda. La inclusión está de moda. No. Yo no concuerdo con esa propuesta. Creo que el perfil de político heterosexual, joven con esposa joven y bonita, le ha dado muy buenos resultados, ¿no? ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Que la gente que no tiene nada que hacer empieza a inventar cosas de sus superiores. Eso es lo que pasa. Porque todo eso que estás diciendo, Ruth, son rumores, nada más. Jaime, son rumores. Antes no te afectaba, ¿por qué te va a afectar ahora? Simplemente no caigas en las provocaciones de acá la divina Ruth. Reconoce por lo menos que te pusiste de pechito. Ya está. Has tenido un día complicado, mucho estrés. Tómate tu trago tranquilamente. Brindemos por el futuro. Por el futuro. Por el futuro. No, pero cúbrame. No, está hackeando. No hay manera. Me veo a través de la pared, pues no hay forma. Mira, Greña. Cheve Ubaro, Kinjo, le damos mañana, Iris. Chamo, si te ven los jefes te votan. Tú no deberías estar en la plina. Y en eso estoy. Está en automático. Un poquito de multitasking. No sabes lo complicado que estuvo lo de Cancún. Ya deben de estar llegando. ¿Ves? Multitasking. Ya está lo que me pidió el señor, el patrón del hijo de la felina. Listo. Y hablando de la felina, ¿te encargas? Sí. Doña Eunice. Isturi, ¿no? Ve, estoy llamando al Greñas, pero pues no sé si vos me puedes ayudar. Sí, aquí lo tengo al lado. Y justamente está ocupado en lo suyo. Ve, hazme un favor. Decime que le gusta al Greñas para hacerle un regalito. ¿Un regalo? Agradezcale a don Aurelio. El tiempo del Greñas vale oro y lo está ocupando en usted. ¿Sabes algo de Super Javi? ¿Sabes si ya llegó del asuntico aquel? ¿Ya aterrizaron? Sí, ya llegaron. Y si gusta se lo comunico. No. Tranquilo. Yo me encargo. Gracias.
pasó, socia? ¿Cómo vamos? No, pues aquí me agarra ya casi aterrizando en el DF. Usted sabe que odio volar en estos pajarracos. Yo sé que a vos no te gusta mucho volar, pero te tengo una invitación. ¿No te querés dar una bajadita a Colombia? ¿Y eso? ¿Qué mosca le picó por allá? Necesito tocarle 4 teclas al inquilino de la casa de Nariño para ver si afina. Pero es que necesito que seas vos quien se lo pida sin mencionarme, ¿oíste? No vaya a ser que se me arisque. Pues sabe que sí. Cuente conmigo para eso, porque además estoy que veo a mi hija. O sea que, listo, me le mido. Listo. Salimos entonces mañana temprano. Y ve, ya no le botes tanta corriente a eso que te trasnocha. Ay, mire quién habla. Ahora va a decir que usted sí duerme bien, ¿o qué? Ah, casi nada, pero bueno. Ahí hacemos el deber. Te veo mañana. Mira, Jaime, te conviene apoyarnos. Como a nosotros también nos conviene apoyarte a ti. ¿O no, Fernando? Sí, por supuesto, ya lo hemos hablado. Pero además, podemos crear muchos empleos si traemos más plantas aquí. Sí. Podemos hacer una campaña donde el Estado figure como un lugar de exportación. No solamente el destino donde llegan los gringos a fumar mota, a meterse quién sabe cuánta coca, casi que tener sexo en vivo. No, que sea un Estado que es económicamente activo y no solo por el turismo. Vamos a pagar impuestos. Puras buenas noticias aquí. Me gusta. ¿Por qué no te mandaron desde un principio, Ruth, a negociar conmigo, tu papá? Creo que las cosas hubieran sido diferentes, ¿no te crees? No confundas las cosas, Jaime. Tú sabes muy bien que yo no tengo nada que ver con los negocios de mi papá. Lo que te estamos proponiendo aquí es completamente legal. Me gusta. ¿Lo doy por hecho? Dala por hecho. Oye, nada más que sí te quería pedir un favor. Muy personal de socio a socio. Dime. Berenice. O sea, dile a tu papá que me la regrese, Ruth. Él mismo me dijo que tenía planes conmigo a futuro, ya sabes, con la presidencia y todo eso. Dile que me la devuelva, porfa. Tú sabes que mi papá no se deja influenciar por nadie. Puedo hablar con él y decirle que estás en la mejor actitud. Pero hasta ahí. Te prometo que cuando llegue a la casa hablo con él. ¿No se te hace como que de pronto se quedó todo muy manso? Pues sí, ya no se ve nadie por ahí. Voy a ver qué onda. No, ¿por qué tú? Pues porque es una fábrica de hielos. Yo trabajo en una fonda. Ni siquiera cuando estaban cazando a Aurelio, sospecharon de mí. Sí, pero esto no es policía. Mecha, esto cada vez está más peligroso. Bueno, pues en algún momento tenemos que salir, ¿no? Oye, ¿y ya contactaste a la gente que las va a recibir allá? Sí, pero no me han dado luz verde. Es que parece que los M's también tienen gente allá. Están por todos lados. Bueno, pues de todos modos allá van a estar más seguras. Y bueno, voy a ver qué onda. No, Mecha, espera. Sí, tranquila, no pasa nada. Con cuidado.